Hey viajero web, ya estás en el Webic. Bienvenidos a este video número 11 de nuestro curso de React.js. Hoy toca hablar de los children. Te enseñaré desde lo básico hasta cómo comunicar componentes utilizando este concepto. Recuerda que si te está gustando este curso, suscríbete, activa la campanita y sin más, comencemos. Recuerda que todo el contenido de este curso lo estoy subiendo a mi página web. Solamente tienes que venir aquí a tu navegador y escribir React Webic. En automático te va a mandar a mi página donde puedes buscar el apartado que en este momento vamos a revisar, el cual es Children. Y aquí en la página vas a encontrar toda la información y datos importantes que te recomiendo que veas, ya que van a ser un gran complemento para esta clase. Por el momento vayamos al código, ya que es la mejor manera de aprender. Bien, ya estamos aquí en Visual Studio Code y como puedes ver aquí tenemos el código que vimos en el video pasado. Por el momento me voy a pasar aquí a Index para iniciar con el tema de las children en React. Lo primero que voy a hacer es crear un componente de clase que simplemente va a renderear un H1 con el texto props children by a web. Voy a copiarlo y se lo voy a pasar al render en vez de app y listo. Aquí ya tenemos nuestro componente padre rendereándose. Ahora bien, para poder pasarle children a un componente en React lo tenemos que hacer con otro tipo de marcado, ya que aquí pues padre lo estamos poniendo con un marcado de una sola etiqueta. Lo que tenemos que hacer es cambiarlo a un marcado de doble etiqueta, como si fuera una etiqueta en HTML, y simplemente de esta manera. Y como ves, le damos guardar y no nos marca ningún error. Así que vamos a pasarle nuestro primer children. Vamos a crear un componente funcional, el cual simplemente va a renderear un H2 con el texto child. Lo copiamos y se lo pasamos entre las dos etiquetas de padre y listo, ya hemos agregado nuestra primer children a un componente en React. Pero si te das cuenta que en nuestro navegador no ha pasado nada, no nos ha marcado ni nos ha montado un nuevo componente. Para esto vamos a darle en inspeccionar elementos, nos vamos en components de nuestra herramienta de React Developer Tools, que aquí te dejo el video para que lo puedas ver, donde te enseño cómo utilizarla. Y si nos ponemos en padre, aquí donde dice props, se ha agregado esta propiedad de nombre children y se ha pasado child, el componente que nosotros le hemos agregado. Si nosotros retiramos el componente, se va a refrescar y nos pone que no tiene ninguna propiedad. Entonces en automático, cuando nosotros pasamos children a un componente, se crea esta nueva propiedad de nombre children y nos agrega lo que nosotros le pasemos. Como en este caso le ponemos otra vez child y vemos que aquí se agrega esta propiedad donde podemos acceder a ese componente. Ahora simplemente venimos aquí al componente padre, abrimos llaves y escribimos this.props.children. Aquí nos ha marcado un error porque estamos regresando dos nodos. Recuerda que en React solamente debemos regresar uno, así que voy a crear un nodo padre para que no nos marque ese error. Acomodo un poco el código, le doy guardar y aquí ya nos renderea ese componente que le estamos pasando como children. No obstante, puedes hacer más cosas con children, así que vamos a profundizar más en este concepto y te voy a enseñar cómo puedes manipular este tipo de propiedades. Bien, ya te he enseñado cómo es que puedes pasar children a un componente en React. Ahora veamos qué tipos o qué es lo que puedes pasar como children. Tal vez no abarque todo, pero yo creo que es un buen ejemplo de lo que puedes pasar como children. Bien, en este primer punto pues pasamos child, que es un componente, pero también podemos pasar elementos HTML. Por ejemplo, un párrafo podría ser un H1, podría ser un H2, etcétera. Pero por ejemplo un párrafo, si nosotros damos guardar, en automático nos pone aquí párrafo. También puedo pasar un texto o también puedo pasar una expresión de JavaScript como un template string, y aquí pues le agrego otro template, hola, nada más para jugar un poco. Y aquí pues como no nos ha dado un salto de línea, pues entre texto y este template string voy a agregar otro elemento HTML que es un BR y nos lo rendería sin ningún problema. Incluso puedo pasar funciones, podemos poner aquí una función dentro de llaves y React pues no nos va a decir que no. Incluso si vemos aquí en las propiedades de children, en la posición 5 tenemos esa función y
y nos los está permitiendo. No obstante, antes de continuar, quiero que veas una cosa. Cuando nosotros pasamos children a un componente, aquí en sus propiedades se almacena como si fuera un array, pero si nosotros pasamos solamente uno, ya no es un array. Entonces debes de tener cuidado con esto, ya que si tú estás manipulando los children de un componente y de repente solamente te pasan un children, ya no vas a tener un array y podría provocarte un error, como lo ves aquí. Más adelante te enseñaré cómo poder manipularlo para que siempre tengas un array, aunque solamente te pasen un children. Por el momento, continuemos en esta parte de los tipos y nos vamos a centrar en que estamos pasando una función. Si nos vamos aquí a la consola, vemos que React nos lanza un error, ya que nos está indicando que sí podemos pasar funciones como children, pero pues no las podemos renderear, porque ¿cómo es que rendereas una función? Para ello, lo que necesitaríamos sería ejecutarla del lado del padre, del lado del componente que está recibiendo ese children. Necesitaríamos ejecutar esa función para que sea válido, y lo que estamos haciendo en este momento pues es tratar de renderearlo. Así que vayamos aquí al componente y vamos a ponerle simplemente un return para que al ejecutarla pues nos regrese un elemento párrafo que diga función. Nos vamos aquí al componente padre y como es un array, nos vamos aquí a las propiedades y vemos que está en el índice 5 y le ponemos 5 y ejecutamos esa función, y aquí a la salida ya tenemos ese párrafo que nos regresa función. Realmente pudo haber sido otra cosa, pero en este caso es algo sencillo que simplemente nos regresa un párrafo y ya no nos marca el error en la consola. Así que es válido pasar funciones, pero no es válido renderearlas o querer renderearlas en nuestra DOM. Por lo pronto lo voy a dejar simplemente como children, porque a continuación te voy a enseñar cómo es que puedes filtrar ese tipo de propiedades antes de llegar a tu DOM y no te marquen este tipo de errores. Bien, ya hemos visto qué tipos de elementos puedes pasar como children, o al menos hemos visto algunos. Ahora vamos a ver qué es lo que podemos hacer con ellos cuando llegan a nuestro elemento padre y cómo es que podemos filtrar cierta información. Para ello nos ponemos aquí en padre y lo primero que vamos a hacer es obtenerlo a través de destructuración y ponemos children en nuestro return y sigue haciéndose igual, no hay ningún problema. Y el primer filtro que te quiero enseñar es que es como te había mencionado antes. Te recomiendo que siempre manejes los children como si fueran un array, así que lo primero que vamos a hacer es esto. Vamos a crear una constante que se llame children y vamos a utilizar algo que nos proporciona React, que se llama react.children.toArray, el cual recibe como primer parámetro estos children. Aquí yo tendría un problema de nombres, así que voy a renombrarlo cuando estoy haciendo la estructuración, así que voy a llamar props children para que no haya ningún problema de nombres y se lo voy a pasar como parámetro a children.toArray. Con esto ya tenemos que aunque nos manden solamente un elemento, children siempre va a ser un array. Vamos a verlo, vamos a mandarlo a consola, ponemos prop children primero, children en segundo lugar, y aquí en consola ya podemos ver que se está escribiendo. Y como puedes ver, el primer console nos regresa un objeto y el segundo es un array con ese objeto en la primera posición. Y esto no importa lo que tú pongas, siempre vas a tener un array. Esto te lo recomiendo para que no te lleves una sorpresa de que solamente recibas un children. Como puedes ver, en las prop children tenemos hasta el índice 5, donde es una función, y en nuestro consola de children, después del toArray, ya no tenemos ese índice, porque aparte lo que hace esta función es filtrar solamente los componentes o los elementos válidos, para que no renderemos cosas que no se pueden renderear como una función y no nos marque el error que vimos anteriormente. No obstante, toArray no es lo único que podemos usar. Yo te recomiendo que utilices, por ejemplo, esta otra función que es react.children.map, que es como la función map de JavaScript, solamente que aquí recibe los children como primer parámetro y como segundo parámetro tiene un callback, la cual les podemos definir como una función que regresa un child o un children, por así decirlo, pero lo ponemos como child y lo ponemos simplemente regresar. Ahora voy a comentar el toArray para que no haya ningún problema y nos da exactamente lo mismo. Si abrimos los objetos también nos está filtrando, ya que solamente nos regresa los children válidos y nos eliminará los que React no son children válidos.
Incluso si aquí yo quito los otros hijos y solamente dejo child, como puedes ver, el primer console nos regresa un objeto y en el segundo ya tenemos un array. Entonces con map tú puedes, aparte de que siempre vas a manejar array, puedes filtrar y decidir qué vas a hacer con cada uno de esos child o esos children que son válidos. Voy a comentar las demás consolas para que solamente veamos los child que están dentro de map, que ya los tenemos. Nos está regresando cada uno de estos children que tenemos aquí, pero únicamente los que son válidos. Ahora aquí dentro nosotros pudiésemos filtrar aún más y podemos manipular los children como mejor nos parezca. Por ejemplo, aquí simplemente voy a poner que regrese el child envuelto en un tip. Tú puedes poner lo que tu aplicación necesite, así que nos vamos aquí, nos está regresando sin ningún problema, pero si le damos en inspeccionar a uno de ellos, aquí en la salida HTML ya vemos que están envueltos en un div, lo que anteriormente no sucedía. Entonces los children tú puedes manipularlos antes de que lleguen a tu DOM para filtrarlos o para agregarles elementos que tú necesites al momento de montarlos en tu página, lo cual es muy útil en proyectos grandes. Otra cosa que también nos regresa map pues es el index que te dejo aquí, el cual lo podemos mandar a imprimir en consola y aquí nos va a poner ese index, el cual puedes utilizar o puedes llegar a utilizar en alguna de tus aplicaciones. Bien, ahora que sabes qué son los children, cómo puedes agregarlos a un componente, qué tipos puedes pasar y cómo es que puedes crear un filtro antes de que estas children lleguen a tu DOM, vamos a hacer este ejemplo donde vamos a comunicar a tres componentes: de padre a hijo, de hijo a padre y de hijo a otro hijo. Como lo vemos aquí, si escribimos algo en este componente padre, todos los hijos se dan cuenta de esta acción y saben quién escribió. Padre dice suscríbete a mi canal, pero también podemos escribir en uno de los hijos. Por ejemplo, aquí en hijo 1 dice ya me suscribí y todos los demás saben que hijo 1 ha escrito que ya se suscribió. Lo mismo pasa en hijo 2. Yo puedo poner en hijo 2 yo también ya me suscribí y todos los demás componentes se enteran del mensaje y saben exactamente quién lo escribió. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Vamos a comunicar estos componentes sin utilizar API Context, sin utilizar Redux, simplemente aplicando las propiedades children y verás que esto es muy sencillo. Bien, para realizar nuestro ejemplo, lo primero que voy a hacer es eliminar los demás children. Solamente voy a dejar child y voy a duplicar este componente funcional y le voy a poner simplemente child 1 y child 2. Y les voy a agregar un texto, child 1 y child 2, pero lo voy a poner en español: hijo 1 e hijo 2. Listo. Ahora los voy a agregar aquí a mi componente padre como children y ya los tenemos aquí. Ya tenemos aquí nuestros children. Vamos a darles estilos para que se vean tal cual lo vimos en el ejemplo. Vamos a empezar aquí con nuestro componente padre, el cual voy a agregarle aquí un div con una class name padre. Voy a crear un div abajo del h1, voy a pasar los children aquí y aquí voy a agregar un class name que sea hijos. Y en cada uno de los hijos los voy a envolver con un div y le voy a poner class name hijo. Lo mismo en child 2 y aquí le cambio a 2 y listo. Aquí ya tenemos las clases que vamos a necesitar. Nos vamos aquí a nuestro index.css y vamos a crear primero la clase padre, donde vamos a agregar un border de un OPX sólido y que sea de color oscuro. Vamos a agregarle un padding al body para que se vea un poco centrado. Voy a agregar un padding también al padre de 20 píxeles, un text align center para que los hijos estén acomodados de esta manera. Ahora en la clase hijos voy a agregar un display flex, un justify content center y una link theme center para que lo tengamos de esta manera. Ahora vamos a crear la clase hijo, la cual va a tener el mismo borde que el padre, un padding también de 5, text align center y un margin de 10 px para que no se vea tan amontonado. Y de esta manera ya tenemos la estructura que vimos en el ejemplo. Ahora simplemente vamos a agregarle la funcionalidad. Bien, para agregar nuestra funcionalidad, lo primero que vamos a hacer es irnos aquí a nuestro componente padre y le vamos a agregar su constructor para poder crear nuestro state. Y aquí en this.state vamos a crear un JSON que reciba mensaje y componente. Y también vamos a necesitar una función para actualizar nuestro state, la que vamos a llamar actualizar state, que va a recibir una variable mensaje y una variable componente. Y a través de nuestro this.state simplemente voy a copiar estos dos porque se llaman igual y los voy a actualizar. Y así de fácil vamos a tener la actualización de nuestro state. Ahora
simplemente comencemos a trabajar con los children. Bien, déjame acomodar un poquito las pantallas para que se vea mejor la interfaz y el código. Y lo primero que vamos a hacer ahora es trabajar con los children. Para ello voy a borrar algunas cosas y me voy a quedar solamente con esto. Y lo primero que necesitamos para poder comunicar esos children con el state de nuestro padre es pasarle propiedades, tal y como lo hemos hecho en otros videos, ¿cierto? Así que aquí vamos a hacer algo similar y lo vamos a hacer precisamente a través de un filtro dentro del punto map. Cada que llegue un hijo lo vamos a envolver dentro de otro componente para que le podamos pasar ciertas propiedades y podamos actualizárselas cada vez que modifiquemos el state. Para ello vamos a utilizar algo que nos proporciona React, que se llama React.cloneElement, el cual nos permite modificar y clonar un elemento, que en este caso va a ser un children. Como primer argumento vamos a pasarle el child y como segundo argumento le vamos a pasar las propiedades que le queremos pasar a ese children, que en este caso pues va a ser mensaje, que va a venir, voy a acomodar un poquito aquí para que se vea mejor, listo, mensaje que va a venir de this.state.mensaje y lo mismo va a venir de componente y actualizar state. Esto ya lo hemos visto en otras ocasiones. Aquí lo nuevo es que estamos creando un filtro de los children a través de cloneElement, del cual tienes toda la explicación en mi página web. Ahora, con esto nosotros ya hemos pasado las propiedades a nuestros componentes children y lo podemos comprobar aquí en la herramienta. Si nos posicionamos aquí en children, ya tienen estas propiedades que son precisamente lo que hemos pasado. Si nosotros quitáramos el cloneElement y simplemente regresamos child, pues podemos ver que en props no tienen ningún dato, ya que se lo estamos pasando a través de cloneElement. Esto quiere decir que nuestro filtro está funcionando correctamente. Y aquí simplemente en el return no tenemos que hacer nada porque el filtro lo estamos haciendo antes dentro del método rent. Bien, y precisamente esto que te estoy poniendo aquí es comunicación de componentes, pero aplicando children, ya que a través de cloneElement pues le estamos pasando propiedades que vamos a modificar desde el state, y cuando este state cambie pues también van a cambiar las propiedades de los hijos y la DOM se va a actualizar. Y lo importante de esto es que aquí en el render pues child 1, child 2 no están recibiendo explícitamente ninguna propiedad. Esto podría considerarse como un patrón implícito de componentes, porque los estamos comunicando y lo estamos manipulando, pero no le estamos pasando de una manera explícita dentro del render una propiedad. Bien, ahora vamos a seguir agregando nuestros demás elementos en la DOM. Vamos a agregar un párrafo después del H1 donde simplemente vamos a imprimir nuestra variable componente y nuestra variable mensaje para saber lo que están diciendo cada uno de los hijos de los componentes. Y abajo vamos a crear ahora un text area para poder mandar mensajes. Lo vamos a inicializar con 5 filas y aquí ya lo tenemos. Le vamos a agregar nuestro onChain para poder llamar a this.actualizarstate, el cual como primer parámetro va a recibir precisamente lo que se está escribiendo en el text area a través de e.target.value, y seguido le vamos a mandar un mensaje que se llame padre dice, que precisamente es el valor que va a recibir componente. Y esto mismo lo vamos a tomar y lo vamos a poner en cada uno de los hijos, pero vamos a quitar state y lo vamos a cambiar por props porque aquí no existe el state. Esto va a venir de las propiedades, así que ponemos props y ahora ponemos aquí hijo 1 dice. Listo. Ahora esto, bueno, aquí hay un error porque props no está definido. Lo voy a agregar aquí dentro del argumento para que ya exista y ya lo tenemos. Lo mismo voy a hacer en child 2 y voy a copiar ahora esto que tenemos aquí y lo pegamos y listo. Ahora ya todos los componentes están comunicados y todos ya pueden recibir mensajes. Vamos a hacer una prueba. Vamos a escribir aquí en padre hola y todos saben que padre dijo hola. Si lo hacemos en hijo 1 y ponemos hola, pues todos saben y se enteraron que hijo 1 ha dicho hola. Lo mismo ocurre si ponemos en hijo 2, aunque aquí nos está poniendo que hijo 1 dice, así que vamos aquí a child 2, seguramente no cambia el texto. En efecto, aquí tengo que poner hijo 2, guardamos, ahora sí ponemos hola y ya todos se enteraron que child 2, o bien que hijo 2 ha dicho hola. Y como puedes ver, la comunicación de componentes la estamos realizando sin utilizar API Context ni alguna de estas librerías como Redux, simplemente lo estamos haciendo a través de un patrón implícito de transferencia de propiedades, pero utilizando children. Así que esta es una forma avanzada de cómo puedes utilizar las children en tu aplicación, y depende realmente cómo es que tú las necesites o el tipo de proyecto que estás realizando en este momento.
Excelente, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya quedado claro cómo puedes utilizar las children y no tan solo cómo poder pasársela a un componente, sino qué tipos son los que puedes pasar, cómo las puedes filtrar y cómo puedes comunicar componentes a través de este concepto. Y ya sabes que si te está gustando este curso, suscríbete, activa la campanita y recuerda, sigue viajando por la web.